¿Sabes que aunque tengas un coche eléctrico puedes estar pagando más que si tuvieras uno gasolina o diésel y que esto realmente le pasa a mucha gente y no se da cuenta hasta que es tarde y ya no puede dar marcha atrás? Hoy vamos a ver la gran diferencia que hay entre cargarlo de la forma más cara posible y que tienes que evitar hasta la forma más barata posible que puedes cargarlo por 0 euros al mes. No pagar absolutamente nada por hacer 1000, 1500 o 2000 kilómetros y más al mes con tu coche eléctrico. Pero tienes que saber esto que voy a contar durante todo el vídeo y los trucos que te voy a decir. Lo primero que vamos a ver para hacer una buena comparación y ponernos en situación es ver más o menos lo que nos gastaría un coche gasolina o diésel teniendo un consumo más o menos de unos 7 litros por cada 100 kilómetros. A una media de unos 2000 kilómetros al mes a unos 60 el litro serían unos 224 euros al mes en consumo y aproximadamente unos 2700 euros al año en gasolina o en diésel. Y esta que voy a contar ahora es la opción más cara, menos recomendable e incluso te puede costar más cargar tu coche eléctrico que lo que te gastarías en los mismos kilómetros con un gasolina o diésel, así que hay que evitarla por encima de todo. De hecho, mucha gente no sabe esto hasta que hace un viaje, se encuentra en esta situación y dice, ostras, me he gastado más en este viaje en cargar el coche eléctrico que si lo hubiera hecho con un gasolina o diésel, algo impensable y que nadie cuenta. Pues esto en algunos casos es la realidad y es cuando, por ejemplo, tú vas a un cargador de estos públicos que o se aprovechan o carga una potencia muy alta o te ofrece 150, 300 kilovatios y por eso te cobra el kilovatio muy caro, pero luego realmente te está dando 50 kilovatios, te está cobrando el servicio del supercargador y muy caro, pero te ofrece una carga muy lenta a precio de una carga muy cara. Estos cargadores públicos los podemos encontrar entre 50 céntimos, es muy común, más de lo que parece y hay que evitarlos, pero hay casos que se han encontrado hasta 70, 80 céntimos o incluso 1 euro el kilovatio hora, una absoluta barbaridad. Vamos a ver el ejemplo de consumo y de gasto, comparándolo con un coche gasolina o diésel, costando 50 céntimos el kilovatio hora, que no es ninguna barbaridad para lo que hay por ahí. Y encima que funcione. Hacemos unos 2000 kilómetros al mes de media, un consumo de unos 20 kilovatios hora, aunque te homologue el coche 13, 14 kilovatios hora, eso es en condiciones ideales, y luego le metes aire acondicionado, calefacción, peso, viento, etcétera, calculemos unos 20 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Esto en unos 2000 kilómetros de todo el mes serían unos 400 kilovatios hora totales al mes consumidos por esos 2000 kilómetros. Y a unos 50 céntimos cada kilovatio hora serían unos 200 euros contra 224 euros que nos hubiéramos gastado con un gasolina o diésel y no hubiéramos tenido ningún problema de buscar cargadores y de estar esperando tiempo para que se cargue el coche. Por 24 euros al mes yo no me compro un coche eléctrico. Esta es esa situación. De hecho, aquí estaríamos en 2.400 euros al año de consumo eléctrico contra 2.700 euros en gasolina o diésel. 300 euros de diferencia al año cuando el coche vale muchísimo más. En este caso no es rentable. Y muchas personas acaban de haciendo este uso en el 90% de la vida útil de su coche eléctrico y están pagando casi lo mismo que en un gasolina o diésel, con lo cual no les hubiera sido rentable, no les hubiera merecido la pena coger un coche eléctrico en lugar de una gasolina o diésel por los problemas que tienen los coches eléctricos todavía por la infraestructura y la red de carga. Ahora, otro caso, que este ya sí que es más rentable, es más aconsejable, pero no disponible para todo el mundo porque, por ejemplo, los que tienen pisos y ven una finca, a no ser que tengan garaje, aunque sea comunitario, y en muchos casos tampoco, no pueden optar a esto. Y es cargar el coche eléctrico en tu casa con una tarifa normal, que aquí también hay que tener mucho cuidado y luego os daré algunos tips, consejos y cosas que podéis hacer de forma gratuita para ahorrar mucho dinero, porque mucha gente está pagando muchísimo más, tanto para su coche eléctrico como para su casa, y podría estar pagando la mitad o menos. Más o menos contemos que con IVA, etcétera y todo, tú vas a estar pagando en tu casa a unos 20-22 céntimos el kilovatio hora con IVA, pero no incluyendo la potencia, porque la potencia ya la tienes que tener disponible para tu casa. No pagas más por el coche eléctrico a no ser que amplíes la potencia. En este caso, un consumo total que hemos visto ya antes de unos 400 kilovatios hora al mes, que son 2000 kilómetros a 20 kilovatios hora con un coche eléctrico por cada 100 kilómetros, serían unos 88 euros de consumo por hacer 2000 kilómetros con el coche, contra 224 euros que nos gastaríamos en el mismo coche gasolina o diésel. Aquí ya estamos en un tercio del gasto en electricidad contra combustible. Pero si, por ejemplo, tienes 3 precios y cargas por la noche en horario valle, tienes P1, P2 y P3, en lugar de unos 22 céntimos, te va a costar unos 10-12 céntimos. La mitad, en lugar de 80 y pico euros, serían unos 40 euros. Contra 224. Aquí estaríamos en una sexta parte lo que nos gastamos en electricidad para recorrer 2000 kilómetros contra lo que nos gastamos en gasolina o diésel. Serían 40 euros de gasto en electricidad de todo el mes para 2000 kilómetros contra 224 en gasolina o diésel. Esto ya empieza a ser rentable. Pero todo esto va a depender, como siempre, dependiendo de la tarifa. Hay gente que paga 30 céntimos, gente que paga 20, gente que paga 10, gente que tiene una tarifa muy cara para coche eléctrico y barata para casa cuando gasta mucho el coche eléctrico o al revés. Así que para ayudaros con eso y para resolver todas vuestras dudas, tenéis una aplicación
aplicación gratuita que creé para vosotros donde podéis revisar la factura de luz y conocer si estáis pagando un precio caro o no para lo que vosotros necesitáis en vuestro caso en particular. ¿Que está bien? Estáis tranquilos para quedaros como estáis. ¿Que estáis mal? Pues si os recomienda a qué oferta y a qué compañía sería lo mejor y más recomendable y más barato cambiaros en vuestro caso. Es totalmente gratuita de descargar, de utilizar, no cuesta nada y vas a tardar menos de un minuto. Se llama Energy App y te dejo en la descripción del vídeo y en los comentarios fijado un enlace para que puedas revisar tu factura y conocer lo que estás pagando y si tu compañía eléctrica te la está liando.